Muy buenas tardes, cuando son las 6:24 de la tarde arrancamos el espacio de Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y saludamos y damos la bienvenida a Sandra Aurrecoechea. Muy buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Hola José, muy buenas tardes. Feliz año. Ya nos habíamos Igualmente. visto, pero bueno, tengo que decírtelo. Muy bien, y hoy vamos a hablar de un tema que es el reconocimiento de honorarios de inmobiliaria en el parte de visita. Vale. Sí, bueno, es un tema bastante comprometido porque hay distintos criterios, no hay regulación y hay distintas prácticas según Ujú. la ubicación del inmueble. Y entonces esto crea mucha inseguridad y sobre todo a los extranjeros que no entienden por qué en unos sitios sí y en otros no. Vale, a ver, vamos a partir de que hay un propietario, o yo, por ejemplo, soy propietaria de una vivienda y la quiero vender. Y no tengo ni tiempo, ni medios, ni conocimientos, ni lo que sea, ¿vale? Y entonces contacto con un agente inmobiliario, una inmobiliaria, y a través de su agente, pues llego a un acuerdo con ellos para que me ayuden o gestionen ellos la comercialización de esta vivienda y encontrar que me encuentren un comprador y facilitar las negociaciones entre ambos y al final que se lleve a cabo lo que es la compra-venta. Vale. Entonces, el vendedor firmará con esta inmobiliaria o con este agente inmobiliario un encargo de mandato de venta de esta propiedad. Y en ese mandato de venta, el vendedor reconocerá o acordará unos honorarios por el trabajo del agente inmobiliario, que normalmente es un porcentaje del valor de venta del inmueble. O se puede llegar a pactar una cantidad fija o un mínimo o lo que fuera. Ya es un acuerdo entre las partes. No hay una regulación específica que establezca qué porcentaje o qué honorarios. Vale. Pero por otro lado, tenemos al comprador. El comprador al final acude a un reclamo que es un anuncio de un inmueble que ha puesto un agente inmobiliario en un portal, ya sea en su página web de la inmobiliaria, a través de portales Idealista, Casa, o todos estos que son un poquito más públicos, o el boca a boca o lo que fuera. ¿Vale? Entonces, el problema nos viene ahí, es decir, el comprador que va a contactar con el agente inmobiliario y va a ver una vivienda. Ujú. Una vez que ve esta vivienda, le hacen firmar un parte de visita, de que ha visitado, para que el vendedor, tras su trabajo, pueda demostrar al comprador, perdón, el agente inmobiliario pueda demostrar al vendedor que ese cliente lo ha atendido él y que por lo tanto si hay al final una compra-venta entre ellos, el vendedor tendrá que pagar los honorarios por el mandato de venta y que el comprador viene por ahí. Y en esta parte de visita, pues bueno, se establecen un poquito los datos de quién ha ido a visitarla, nombre, apellido, DNI y un poquito la dirección y el posible precio o oferta de compra. Esta comisión inmobiliaria no viene regulada, como os he dicho, en ningún sitio. Y entonces cada agencia viene a cobrar los honorarios que considere oportunos. Ahí son las negociaciones que cada inmobiliaria tiene tanto como comprador como vendedor. Y además es muy importante conocer, son como normas implícitas en el mercado inmobiliario en el que según la localidad o la provincia o la comunidad en la que se encuentra el inmueble, pues se dan unas reglas u otras. Por lo tanto, no es lo mismo querer vender o comprar un piso en Barcelona, Ujú. en Madrid, en Bilbao, en Alicante o incluso en Valencia. En Valencia y en Alicante es totalmente distintas la práctica habitual que tienen en cuanto a comisiones las inmobiliarias. La mayoría de estas comunidades o provincias únicamente cobran comisión por intermediación inmobiliaria al vendedor. El vendedor es el que ha encargado la comercialización del inmueble y entonces bueno, los compradores van dentro de un poco el trabajo del agente inmobiliario y cobra solo al vendedor. Pero, por ejemplo, eso pasa, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, en Alicante. Pero, por ejemplo, en Valencia es diferente. En general, en Valencia los honorarios del vendedor oscilan entre un 1 y un 3%
pero también se cobra ese porcentaje que oscila entre el 1 y el 3% como base al comprador, es decir, hay dos comisiones. Y esto no está regulado en ningún sitio, es simplemente la práctica habitual. Y esta práctica de cobrar a los dos, pues puede dar lugar a problemas jurídicos. ¿Por qué? Porque puede ser que sea una práctica habitual, pero que la persona que está comprando no sea conocedor de estas prácticas en cada una de las provincias. Y Claro. entonces sí que entiendo que todo esto tiene que quedar claro previamente y sobre todo muy bien explicado por el agente inmobiliario. Ujú. Y cuéntanos, ¿cuál es la finalidad de la hoja de visita de una inmobiliaria? Vale, a ver, como ya os he dicho antes, la hoja de visita es un poco el poder acreditar frente al vendedor que ese comprador o ese posible interesado ha venido a través del trabajo de este agente inmobiliario y ha podido a enseñar la vivienda y entonces hay como una posibilidad de que sea el que haga la oferta o el que quiera comprar. Pero es cierto que lo que hacen las inmobiliarias en ese parte de visita Ujú. suelen incluir una cláusula por lo menos en Valencia, una cláusula de reconocimiento de honorarios a favor de la inmobiliaria por parte del comprador. Y entonces, el problema que tenemos aquí que no ha habido una negociación previa agente inmobiliario con el posible comprador, sino que simplemente con el parte de visita se pone y se reconoce que la comisión será del 3%. Y normalmente se hace así rápido, viendo la visita de pie y sin posibilidad de revisión por un asesor jurídico y como en letra pequeña. Ujú. Y bueno, y sabiendo esto, ¿el comprador está obligado a firmar el parte de visita? No. A ver, hay que tener en cuenta que el parte de visita es simplemente un parte de visita informativo. El comprador no tiene la obligación de firmar el parte de visita. Si bien es cierto que hay agentes inmobiliarios que antes de entrar en la vivienda ya te hacen firmarlo, pero no te la enseñan. Entonces, bueno, tenemos ahí un poco el rifirrafe de dónde está la línea de la legalidad, la transparencia, la abusividad. Ujú. En principio no pueden obligarnos a firmar el parte y además que sea solo un parte de visita, que para nada se incluya un reconocimiento de honorarios. Ujú. ¿Y es válida la cláusula de reconocimiento de honorarios de la inmobiliaria? Vale, si ese reconocimiento de honorarios te viene en un parte de visita y en principio aparece como en pequeño y sin explicación y sin nada, Ujú. se puede determinar que es una cláusula nula por ser abusiva. Ujú. ¿Vale? En principio de la protección de derechos de los consumidores y usuarios. Por lo tanto, para que esta cláusula de reconocimiento de honorarios entre agente inmobiliario y comprador sea válida, tiene que ir o en un documento aparte de reconocimiento de honorarios, Ujú. bien establecido y bien explicado qué conlleva o qué gestiones va a hacer el agente inmobiliario para cobrar la comisión del comprador, Ujú. o en el mismo parte de visita, pero muy bien diferenciado, muy bien explicado y entiendo yo ahí que lo que deberían hacer es dar una copia previamente o en el día del parte, una copia para que si realmente están interesados con la visita, con la vivienda, pues Ujú. puedan pensar, valorar, calcular cuál es esa comisión, porque claro, esa es comisión del 3% de un inmueble de gran valor, pues al final es dinero que el comprador tiene que prever. Ujú. Claro, y para que nos quede muy claro, Sandra, ¿por qué podemos considerar que es una cláusula nula por abusiva? ¿Qué la destaca? Vale, a ver, toda cláusula en los contratos con consumidores Ujú. tienen que tener unos mínimos de transparencia. Porque si no son transparentes pueden ser abusivas. Ujú. Entonces, si son abusivas, son nulas. La transparencia viene reflejada en que la cláusula tiene que ser clara y sencilla, que cualquier persona con una capacidad media de entendimiento y de estudios pueda entender lo que está firmando y a lo que se está comprometiendo. Ujú.
que sea, o sea, que además que no dé lugar a interpretaciones ni nada y que sea legible, accesible, que se vea, que ponga en grande, que se reconocen honorarios, que las partes lo han consensuado, que acuerdan que será tal porcentaje, que se pagará una parte con el contrato de arras y otro compraventa, o solo en el caso de que salga todo bien al final. Ahí estaría un poquito las negociaciones entre el agente inmobiliario y el comprador. Porque ya entiendo que con el vendedor, antes de poner a comercializar la vivienda, ya ha llegado a un acuerdo. Y vamos a añadir un término nuevo. ¿Qué significa que la cláusula es nula de pleno derecho? Bien, si esta cláusula de reconocimiento de honorarios, ya sea en el parte de visitas o en un documento aparte de reconocimiento de honorarios, no es transparente, ni clara, ni concisa, ni entendible y todo lo que hemos dicho antes, en principio no es transparente, y cuando una cláusula con un consumidor no es transparente, se entiende que es abusiva. Y cuando es abusiva, es decir, favorece solo a una de las partes y no hay un acuerdo bilateral en este tipo de contratos, es como si no hubiese existido, nula de pleno derecho. Por lo tanto, la inmobiliaria se quedaría sin reconocimiento de honorarios por parte del comprador, ¿vale? Y en el caso de que los hubiera pagado, pues se podría reclamar judicialmente, y si se declara nula, la inmobiliaria tendría que devolver estas cantidades. Perfecto. Vale, Y sí, entonces, bueno, y luego las inmobiliarias, pues bueno, si está todo... A ver, en principio en las compraventas no suele haber problema con el tema de las comisiones. El problema es cuando vas a ver una visita, al final sí, no, no, sí, y luego te encuentras de que firmaste en su día un porcentaje altísimo o una práctica que no es habitual. Si esto pasara en Alicante, pues la práctica habitual es que no se cobre ninguna comisión al comprador. Por lo tanto, ahí, si se incluye de malas maneras en un parte de visita, pues ya tenemos claro que ahí sería reclamable. En Valencia sí que es verdad que no entiendo, no sé por qué, ¿eh? Lo he intentado estudiar, pero la práctica habitual es que cada provincia tiene una práctica, una costumbre. ¿Vale? Por ejemplo, en Benidorm creo que también es como en Valencia, comisión a los dos. O hasta hace poco era así, pero en toda la provincia de Alicante no. En Bilbao tampoco, en Barcelona tampoco. Entonces, bueno, al final son negociaciones entre el agente inmobiliario, que es como un poco el intermediario, tanto con el vendedor como con el comprador. Si está todo negociado, todo claro, todo bien redactado y transparente, ahí no está clarísimo. O sea, no puedo alegar ni falta de transparencia, ni abusividad, claro, ni de que no sabía, ni nada de eso. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay que hacer bien las cosas. Perfecto. Esto además responde a dos preguntas que la gente pues, se puede estar planteando. Primero decir, bueno, entonces las inmobiliarias no deben cobrar por prestar sus servicios. No es eso, sino que hay que hacerlo bien. A ver, la inmobiliaria hace una gran labor, que al final es comercializar con sus canales, sus portales y enseñar la vivienda a muchísima gente. Y luego, además, una vez que sale, formalizar los contratos de reserva, de contrato de arras, toda la documentación para una parte, para otra, preparar en notaría, y luego, una vez llevada a cabo, cambio de suministros, cambio de titularidad, avisar a la comunidad de propietarios. O sea, al final ellos tienen que percibir sus honorarios por la gestión que hacen de intermediación inmobiliaria. Lo que pasa es que las reglas del juego hay que establecerlas antes. Claro. Y que queden claras. ¿Vale? Porque así, por un parte de visita que te metan un reconocimiento de honorarios al 6%, por ejemplo, o al 3 o al 2 o al no sé qué, sin saberlo, pues al final no se hacen las cosas. A día de hoy, por lo que voy viendo, se hacen ya contratos de reconocimiento de honorarios aparte del parte de visita. ¿Vale? Y entonces esos reconocimientos de honorarios incluso se puede negociar. ¿Vale? Porque ya es bilateral. Ya no es fírmame este parte de visita y te meto ahí una cláusula sin posibilidad de consultar a un asesor, a otro agente inmobiliario, cualquier otra cosa.
Entonces, al final, pues bueno, mientras esté todo claro, Ujú, no hay ningún problema. Pero lo que sí que es verdad es que obligación de firmar parte de visita no hay. No me pueden obligar a ujú, firmar un parte de visita. ujú, Y en segundo lugar, si voy a reconocer unos honorarios que sean pactados y por escrito, ujú. ¿vale? Y que en todo momento haya transparencia y que sepa lo que me va a costar, que no es o un porcentaje o una cantidad fija o un porcentaje con un mínimo, ¿vale? Porque también hay inmobiliarias que hacen, será el 3% con un mínimo de 5.000, 6.000 o lo que fuera, ¿vale? Claro. Y entonces ahí tener pactado y la forma de pago y cuándo se paga y cuándo se devuelve. Si al final pago en arras y la operación no llega a término porque el comprador se ha echado para atrás, me devuelves la comisión porque no se ha llevado a cabo la compraventa. Pues todo eso un poquito regulado y consensuado Ujú, y plasmado en un documento ujú. de comisión o de reconocimiento de honorarios por parte de el comprador, estoy hablando, ¿eh? Porque del vendedor ya entendemos que ya ha pactado todas las condiciones con el agente inmobiliario previamente a comercializar el inmueble. Ujú. Y para dejarlo ya todo claro, como vamos, cristalino, ¿qué debe hacer la inmobiliaria para asegurarse el derecho de cobro de honorarios? Para que no haya sustos luego. Exacto, pues eso es, hacerlo bien, no Hacerlo bien. meterlo en el parte de visitas y si se hace en parte de visitas que sea diferenciado. Parte de visitas y en grande un apartado y reconocimiento de honorarios. Ujú. Y ahí se pacta todo. Estupendo. Y la posibilidad de que el comprador no tenga que firmar ahí rápido a todo correr. Es Ujú. decir, déjame el documento, lo valoro, me asesoro y si me interesa la vivienda, te voy a pagar los honorarios, pero que tengamos claro cuáles son las reglas del juego. Estupendo. Si alguno de nuestros siguientes, Sandra, si tuviera alguna duda al respecto, porque como bien decís, y ya no lo hemos aprendido de memoria porque es una buena lección, cada caso se hace particularmente, no se generaliza. Si a lo mejor está en esa tesitura que dice, pues no sé si he firmado algo que no debía, voy a vender mi piso, voy a comprar, no tengo muy claro cómo gestionar la inmobiliaria, ¿cómo pueden contactar con vosotros como expertos para que les podáis asesorar? Bien, mira, se puede hacer a través de nuestra página web que es www.marivimateo.es y ahí tenemos un formulario de consulta. Entonces se hace la consulta y nosotros contactamos con el cliente. A través de nuestro correo directo que es info@marinimateo.com o llamándonos por teléfono al despacho 96 320 2876. Concertamos una cita o una videoconferencia o por teléfono y en base a eso, pues bueno, vamos analizando un poquito los documentos y todo lo que os ha ido pasando y ahí podremos asesoraros e intentar, pues eso, daros la seguridad Ujú. jurídica de cómo se tienen que hacer las cosas y en caso de que no se hayan hecho bien, pues bueno, las posibles vías de actuación para darle solución. Ujú. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Sandra. Un placer, como siempre. Nos vemos y Gracias a ti, escuchamos José. en el siguiente programa. Buenas tardes. Buenas tardes, Hasta adiós. luego.